Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas o inquietantes. Por favor, tenga precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que en lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos, y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal, son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales. Este programa no tiene la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles con la esperanza de que algún día sea de utilidad. Está conmigo la doctora Elizabeth López. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto que estés bien y que me agradezcas. La pregunta. No es cierto. No, siempre he sentido mucha admiración por esa profesión, la verdad. Ya te había dicho. Pero bueno. Un hombre con un brazo roto y en cabestrillo, atractivo y con cierto carisma, pide ayuda a una mujer para cargar unos libros en el coche. La mujer en cuestión decide ayudarle a cargar esos libros acompañando al joven al coche, y un mes después encuentran el cuerpo de esta mujer en un lago cercano. Y hoy continuaremos con los Estados Unidos de América e iremos a la ciudad de Burlington, Vermont, para hablar de Theodore Robert Bundy o Theodore Robert Caldwell, conocido también popularmente como Ted Bundy. ¿Tú eres fan de Ted Bundy, verdad? No, pero sí se hizo muy popular por las películas, las series. Últimamente sacaron hasta una, de la novia Ah, sí. y pues es el más conocido yo creo que por la difusión que le han dado y porque supongo que también llamaba mucho la atención, bueno, que era encantador, ¿no? No solo físicamente, sino era psicológicamente, pues muy inteligente a sus maestros, bueno, a sus víctimas, desgraciadamente. Pues sí, o sea, realmente una de las cosas que tiene o que tuvo Ted Bundy es ese golpe mediático súper cañón, y hay mucha información, no toda es cierta, claro, al respecto de él. O sea, hay muchísima información, hay muchos documentos, hay muchas películas, hay muchos documentales, Ujú. híjole, hay bastante información y hay mucha desinformación también. Y una de ellas es que el mito de que era muy inteligente. O sea, era Era más inteligente normal. abusado, Ándale, digo, como astuto, para, astuto, ajá, así como astuto. astuto, pero sí, sí, sí fue, es emblemático, vaya, digo, desafortunadamente, digo, tampoco es como que, ya habíamos hablado que no es como que hay que darles, está lloviendo, no, nada más la pinche compu. Ted Bundy, asesino en serie estadounidense y violador. Sí, este es mi profesión. ¿Usted qué se dedica? Soy asesino en serie y violador. Sí, ya sé, sale eso ahí. Y yo, ¿qué tipo de trabajo es ese? Sí, Por así Dios. profesión. No, mames, sí. Bueno, oficio. Ay, no, terrible, Así. qué ¿Qué, feo. a qué se dedica, oiga? Soy asesino en serie, pero también soy violador, ¿eh? O Ay, sea, no no. vaya a ser que me vaya ahí a quitar, este, o sea, puntos. Ah, ya, Bueno. perdón. Asesino en serie y violador. Ted Bundy fue uno de los más notorios criminales a finales del siglo XX. Hubo muchos, pero como lo decíamos, Ted Bundy sí fue uno de los más representativos en este tipo de crímenes. Y conocido por haber asesinado al menos a 36 mujeres. Digo conocido porque se cree que incluso asesinó a más de 100 mujeres, pero son las que se le pueden comprobar de alguna forma. Y se ejecutó en 1989 en la silla eléctrica. Pero ¿quién fue Ted Bundy? Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946. Hoy sí tienes razón, como que esta madre, como que. Digo, yo que estoy leyendo, como que a mí sí me estorba. Ya, no, aquí.
No lo voy a editar así como va. Así este güey se está equivocando, sí. Ted Bundy nació, creció. ¿Te acuerdas cuando? Ah, bueno, ya. Nótese que estamos nerviosos, ¿eh? Porque coincide este capítulo, este episodio, con que la semana pasada, que no había ni madre, cumplí 1 año con el podcast. ¡Ay, felicidades! Gracias a todos, no a mí, a todos los que ven y escuchan 1 año con A el tus podcast. seguidores. Más de 1800 reproducciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad. Gracias por escuchar las pendejadas que digo. Sí, están documentadas, pero bueno, final. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos, en la casa hogar para madres no casadas de Vermont. Fue criado por sus abuelos y su madre, Eleanor Louise Cowell, sin conocerse la identidad del padre. Se cree, bueno, lo iba a decir más adelante, pero ya de una vez. Se cree que, bueno, su mamá dice que su papá era un militar que la dejó, pues que pues, tuvo relaciones con ella y se fue. Pero también se cree que su padre fue realmente el papá de su mamá, o sea, como fue producto de una relación incestuosa. Pero pues, vaya, no se sabe en realidad. Debido a la estricta puritanía de la familia y de la época, para evitar críticas y rechazo, sus abuelos lo criaron como su propio hijo, haciendo que su madre quedase expuesta a la sociedad pues como su hermana. Pero Bundy no se enteró de esto hasta que tenía 24 años. Qué gacho. Sus abuelos eran Eleanor y Samuel Cowell. Este último, bueno, su abuelo era conocido como un hombre alcohólico, violento y abusivo. Se cree que tenía un trastorno mental y además era extremadamente racista. Se especula que podría ser el padre biológico. Bueno, ya lo he dicho. Se especula que podría ser el padre biológico de Bundy. Si me salgo del guión, ahí me dices. Ok. Es que luego así, me acuerdo así en el momento y lo digo, sí, pero sí lo apunté, obvio, ¿no? Ujú. Bueno, ya. La que podría ser el padre biológico de Bundy, pero pues no está comprobado porque pues también se dice que el padre biológico de Bundy era un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció. Se sabe que la abuela sufría de depresión, por lo cual recibió varios tratamientos de terapia de electroshock, aunque por la época, muy probablemente, la situación que tenía la abuela era pues derivado del trato violento que tenía de su relación de pareja, pues digo, vaya, ¿no? Pero pues en esos tiempos, desgraciadamente, si una mujer tenía ciertos comportamientos de rechazo, depresión o algo, pues se creía que tenía una especie de neurosis o algo y la trataban como una enfermedad mental cuando pues muchas cosas se podían derivar de una relación tóxica de pareja o el peso, lo que sea, Sí, ¿no? está muy normalizado. Sí, desgraciadamente todavía a veces, pero... En 1950, cuando Bundy cumplió 4 años, su madre decidió que ya no podía vivir con su padre abusivo, tomó a su hijo y ambos se fueron a Tacoma, en el estado de Washington. Y es ahí donde Louis conoció a John Bundy, en un evento de solteros para gente que va a la iglesia. John adoptó formalmente a Ted, dándole su ¿Te apellido. refieres a su madre biológica o a su madre, o sea, a su abuela? No, su madre biológica. O sea, su madre que era su hermana, bueno, que a la vista de la ¿Y sociedad... se lo llevó como si fuera su hermana, Ajá, sí, 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 sin decirle que era su mamá? así es. Ujú. Así es. Está súper raro, pero sí. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se dio cuenta de él que no era este su hermano, sino más bien era su hijo. Bueno, Ted lo adoptaron, le dieron el apellido, pues por eso ya se conoce como Ted Bundy, no como Ted Cowell. Y él y Louis tuvieron 4 nuevos hijos. Pero para eso todavía, lo que te decía, no sabía que eran sus hermanos. John, o sea, su padrastro, y Ted nunca tuvieron, digamos, una relación cercana, y cuando nacieron los 4 hermanitos, pues obviamente esta separación se extendió con su mamá, porque pues la mamá ya tenía que ponerle atención a 4 niños, pues ya más Claro. bebés, y pues a qué horas, ¿no? Además vivían en una casa pequeña y tenían pocos recursos. Ted se convirtió en un niño increíblemente introvertido, que no sabía socializar
o no socializaba, digo, a lo mejor batallaba en la escuela y en realidad nunca logró tener amistades duraderas. Se graduó de la preparatoria en 1965 y es cuando comenzó a participar en crímenes menores como robar cosas de tiendas, vandalismo, incluso espiaba a mujeres mientras se desvestían en sus casas. Luego de ser arrestado en varias ocasiones, eh, después de ser arrestado en varias ocasiones, su récord criminal fue eliminado ya cuando cumplió la mayoría de edad y Bundy pudo comenzar, digamos, una vida adulta desde ceros y se inscribió en la Universidad de Puget Sound, donde estudió psicología y estudios orientales solamente por 2 semestres. No dos. 12 se escucha como 12, ¿verdad? Pero Sí. no, 2. 12, pues no, ni que fuera medicina. ¿Cuántos? ¿Son Yo 9 leí que años? sí la había terminado, entonces no terminó. Ah, para eso vamos. Para allá vamos. Mm, En este momento no terminó, pero se volvió a meter ok, otra ok. vez y sí terminó. ¿Cuánto es de medicina? ¿Cuánto estudiaste? Como 12 años, ¿no? De medicina, ya con Sí, la especialidad. eso. Qué miedo. Ay, qué padre. No, no tanto, son 9. 9, ya con la Sí, especialidad. Así sí, es. Sí, un sí. ratote. Sí, claro, por supuesto. O sea, obvio. Ya con mis canas, no sé. Ay, eh, bueno, ahí conoció a Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada, y para Bondi se traduciría, o sea, al estar con ella, en poder, que es lo que él siempre buscó toda su vida. Habíamos hablado ya en episodios anteriores acerca de esta necesidad que tienen los asesinos seriales de poder y de control Ujú. en su vida en sí, pero era muy reflejado en poder y control sobre sus víctimas. Ya lo habíamos platicado, pero sí digo, esto para él representaba una especie de estatus o de poder para él. Brooks lo inspiró para mejorarse como persona y aspirar a ser pues alguien más en la vida en el sentido académico. Comenzó varios trabajos para mejorar su nivel económico y se involucró con el Partido Republicano, específicamente en la campaña política de Nelson Rockefeller, con la idea de pues ir subiendo ahí rangos en la estructura política y él pues en algún momento llegar a ser un político de renombre, ¿no? En 1968, Bondi asistió a la Convención Nacional Republicana en Miami y regresando Brooks pues lo cortó. Brooks decía que, o bueno, vaya, lo consideraba que era una pareja pues como que no tenía objetivos en su vida y como que ella lo tenía que andar arreando como para que el güey pues digamos siguiera una forma de vida o un estilo de vida que ella pues que en el que ella estaba digamos inmiscuida y así era de que pues tengo que andarte ahí moviendo para que tú Sobresalgas. sobresalgas y pues dije, nah, ya. ¿Te cansó o qué? Ajá. Y Bondi pues nunca, digo, hay que también tomar en cuenta que, Dios, se escucha muy feo, pero no escucha muy feo, es la realidad. Es una cuestión de escalada social o económica en este caso, pues al final del día, Siempre influye. sí, por supuesto, o sea, si ella tiene ciertas actividades o cierta, pues no quiero decir cultura, pero cierto nivel socioeconómico, pues de alguna forma se relaciona con ese mismo nivel socioeconómico y usted de alguna forma pues tampoco era, pues no era esa persona a lo mejor o adecuada, ¿no? Para ella. Bueno, al menos ella eso creía, ¿no? Ted Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó, de hecho, con ella. Estuvo en contacto con ella a través de cartas y estuvo intentando reconquistarla pues mucho tiempo. Y se cree que esta ruptura es uno de los catalizadores que lo catapultaron a convertirse en asesino en serie. Brooks era atractiva, era una chava muy guapa, tenía el cabello largo y tenía el cabello lacio, castaño, y tenía una partidura en medio y casi todas sus víctimas tenían este mismo perfil físico. Que este es uno de los asesinos en serie que sigue este patrón digamos, de víctimas que tienen un perfil físico muy similar. Sin embargo, yo creo, y eso es a título personal, no es tanto, que yo creo que no es tanto que eligiera ese tipo de patrón físico él como tal, sino que más bien, pues muchas chavillas de la universidad así se vestían y así se peinaban, o sea, vaya, o así lucían incluso, entonces, pues bueno, no es como que, digo, es título personal, ¿eh? No creo yo que eligiera ese patrón físico de víctima, sino que más bien
casi todas se vestían igual, así como ahorita que ves a los mis reyes que van Sí, a San Miguel y en las fotos se ven igual, las de cuenta. sí, sí. Pues sí, entonces realmente es como que no es un patrón. Ah, pensé que ibas a decir algo. No, no, continúa. Sí, no, no, Después, en Washington, solicitó su acta de nacimiento y descubrió que la persona que por más de 2 décadas era su hermana, verdaderamente era su madre. Él no, pues, digo, se enteró aquí porque ya cuando, este, pues cortó con su novia, pues dijo, ya se regresó, estuvo en Washington, dijo, solicitó un acta de nacimiento para algún trámite y ya vio, ah, no mames. Sí. Y es aquí donde también se dice que hubo este choque, digamos, de, pues digamos, psicológico, en el Ujú. cual, bueno, ya su novia lo corta y él la tenía en estima, pues alta, en función de este poder que él sentía de sentirse con ella. Y el hecho también de que su madre, pues no era su madre, sino que era su madre, que era su abuela, no era su madre, y su hermana era su madre, pues fue un choque muy fuerte. Después de este momento en el que tiene este choque fuerte psicológico, conoce a Elizabeth. Elizabeth trabajaba como secretaria en la Universidad de Medicina de Washington, conocida como Liz, y su relación, porque empezó a andar con ella, lo impulsó a hacer algo de su vida y se inscribió en la Universidad de Washington para estudiar psicología en el verano de 1970 y ahí es donde sí terminó. Bueno, sí estudió, sí estudió. Sí concluyó la carrera. Si vemos el patrón, eh, él, bueno, él por sí solo como que no tenía una motivación, este, digamos, más allá, o no tenía un objetivo de vida académico, si lo vemos así. Las parejas con las que él estaba, pues le daban esa motivación. Él necesitaba como que esa plataforma para poder, pues, hacer algo socialmente aceptable. Esto no pasa con todos los asesinos en serie, sin embargo, Bondi sí tenía esa necesidad de poder o de control sobre su vida, entonces se anclaba mucho o se apoyaba mucho sobre las parejas que tenía para poder de alguna forma hacer algo con su vida, en términos sociales, vaya. Sí, sí. O sea, seguía bajo. Exactamente, se apoyaba mucho, o sea, no mm, sentía mucho esa necesidad de apoyarse Ujú. con este caso, con su pareja, ¿no? O sus parejas. Bueno, durante este periodo fue voluntario de un centro de apoyo telefónico para personas con pensamientos suicidas. Hay dos fuentes, una que dice que el apoyo telefónico que él daba era para personas de pensamientos suicidas y hay otra fuente que dice que el apoyo telefónico donde él trabajaba era para mujeres agredidas sexualmente. Pero pues bueno, eh, no sabemos. O sea, en realidad, digo de las fuentes Cambia que... mucho el contexto uno u otro, ¿no? Sí, yo no sé, la verdad. Digo, hay muchas fuentes, pero yo me basé nada más en dos. Eh, pero hay muchas más que dicen que fue en pensamientos suicidas, o sea, donde trabajó él en este aspecto telefónico. Y nada más o sea, ya había leído yo antes de Bondi. Y esto de que trabajaba en este apoyo telefónico a mujeres agredidas sexualmente, nada más lo vi en una fuente. Entonces, Ah, bueno, puede ser, más me apego yo a que trabajaba en esta ayuda de personas con pensamientos suicidas, ¿no? Y se dice que era muy bueno lo que hacía. O sea, la gente que llegó a trabajar con él sí decía, no, este güey, no mames, o sea, es muy bueno en lo que hace. Eh, pero bueno, es parte de lo que tienen algunos, no digo que todos, pero muchos asesinos en serie, es esta especie de mimetización social de pensamiento en la cual pueden ellos eh, interpretar las emociones sin realmente sentirlas, sino que sí llegan a algunos, digo, insisto, no todos, que sí llegan a poder ver cómo te sientes o ujú. a poder ver tus emociones de alguna forma y actuar en consecuencia, sin O sea, sentirlas. saben darle a las personas lo que quieren Ajá, exactamente. Sí, o son. decirles lo que quieren Ajá, escuchar. exactamente. Sí, pueden hacer muchas cosas socialmente aceptables para alcanzar sus fines, como un sociópata,
como un psicópata, pero no necesariamente están sintiendo esa emoción. Más bien lo hacen porque es consecuencia de ellos poder tener un fin. Por el beneficio secundario. No, por un beneficio propio, vaya, más Bueno, bien. sí, Ajá. pero a través de otra persona. Sí, claro, por supuesto, totalmente. Ujú. Así es. Y bueno, se graduó de la Universidad de Washington, y comenzó a trabajar con el gobernador Daniel Evans. Básicamente fue gracias a Bondi que Evans logró ganar la reelección, y gracias a sus contactos, o sea, el gobernador lo ayuda para entrar a la escuela de abogados de la Universidad de Puget Sound, a pesar de sus calificaciones que no eran pues así como que muy buenas como para entrar a esa universidad, pero pues bueno, ya los palancas y el nepotismo como en cualquier lado, ¿no? Los contactos. Pues sí. Comenzó sus estudios en 1972 para aprender leyes, y con esta nueva imagen y una posible carrera política, Bondi logró regresar con Stephanie Brooks, la novia que lo había cortado porque no tenía metas, pues regresó con ella. Pero él todavía seguía en su relación con la otra chava, con Liz, la que era Sí. secretaria de la Universidad de Washington, la Facultad de Medicina. Con Stephanie, o sea, con su novia anterior con la que regresó, la relación llegó al punto donde le propuso matrimonio en otoño de 1974 y después le dejó de hablar. Cuando Stephanie logró comunicarse con él para preguntarle, pues, ¿qué onda? O sea, ¿Qué pasó? ¿qué onda con la propuesta de Que matrimonio? ¿Qué? yo Dije, leí que se había ido sin decirle nada. O sea, que desapareció de la vida de ella y ya. no, yo sí leí que sí le dijo, nada, pues. No, o sea, no le dijo ni le dio razón ni nada, eso es un hecho. Pero Pero que, ¿por qué haría eso? ¿Por qué primero le ofrece matrimonio y luego pues se mira, va? yo creo que, yo creo, porque no lo dice en ningún lado, o sea, él no lo dice, pero pues es una cuestión como de poder y de control. O sea, Sí, 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 o sea, suena muy lógico. sí, o sea, de que Logró logré otra vez él que, decirle ahora ya no. ajá, sí, 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 totalmente. Él fue el que la dejó. Yo fui Ya, el que ya la dejé, acabó. ella a mí no. Ay, Dios mío. Sí, sí, creo. Sí, yo también creo que es esa parte, como ese poder sobre alguien más. Y como ella fue la única que no, pues como que no cayó en sus redes, por decirlo de alguna forma, y él pues como que Sí, no tenía tenía control de ella en exactamente, definitiva. ajá, totalmente. Yo también creo que es eso. Digo, no lo dice, pero sí, sí creo que va por ahí. Pues bueno, a partir de aquí, hay un misterio de cuándo comenzó a asesinar. En realidad, Ujú. ¿por qué? Porque como ya lo platiqué o lo platicamos, digo, con otras personas en episodios pasados, principalmente con Felipe, un saludo Felipe, ningún asesinato empieza a cometer su ningún asesino comienza a cometer su primer asesinato bien, o sea, digamos, con toda la seguridad y con todos los elementos propios para no ser descubierto. Siempre empiezan pues así con torpeza o de churro o así, ¿no? O sea, y van afinando su modus operandi poco a poco con cada víctima. Esa es la forma, digamos, en la que un asesino en serie empieza a actuar. Entonces, hay un misterio porque oficialmente eh, el asesinato que se conoce como el primero que él cometió es un asesinato que tiene un nivel tal de planeación y de brutalidad que los perfiladores criminales pues creen que este no fue su primer ataque, aunque es el primero que se le conoció. Se sospecha que Pondy pudo comenzar a afinar su modus operandi desde los 14 años. O sea, desde los 14 años ya estaba matando. Se sospecha, vaya, no lo confirma él ni nadie, pero se cree cuando Marianne Beard, de 8 años, fue secuestrada de su casa el 31 de agosto de 1961 en Tacoma, Washington. Su casa estaba a unas cuadras de la de Bondi y además se conocían porque su tío le daba clases de música. El 24 de junio de 1966, Lonnie Trumbull y su compañera de cuarto, Lisa Wick, ambas aeromosas, fueron brutalmente golpeadas con un pedazo de madera en sus camas
y el apartamento de ellas estaba localizado cerca de una tienda donde Bondi trabajaba y ellas frecuentaban. Pero pues no hay una forma de comprobar esta correlación que pudiera existir entre estos asesinatos o desapariciones y Bondi. Aunque sí estaba él ahí, o sea, digamos de alguna manera en la zona. involucrado, exactamente. Pero pues digo, vaya, no hay manera de comprobarlo. Lo que sí es que sus primeros crímenes confirmados empiezan en 1974, pero Sí. ya son crímenes, te digo, ya con un nivel de planeación pues ya muy afinado, que ya no, ya es muy... Sí, yo también creo que no fue su primer asesinato, pero pues el primero, lo que se reconoce. Por aquel entonces, Ted llevaba ya una vida, entre comillas, exitosa, digo, para él o para los cánones, vaya, de ese momento, y pues de alguna forma sí era considerado un ciudadano modelo. El número real de víctimas que decíamos al inicio es desconocido, pero se le comprobaron 36 asesinatos, que ya, bueno, ya por si matar a alguien ya está, o sea, a una persona ya es algo, este, pues sí, ¿no? Como brutal, ¿no? Pero ya matar 36 y Sí, que sean, y con el grado de violencia que lo hizo, porque las violaba, las torturaba. Yo sí leí que a algunas las tuvo mucho tiempo, sí, o las tuvo días. No las mataba y las seguía, bueno, violando y haciéndole cosas horribles, ¿no? ujú, Entonces eso, el grado de violencia y de brutalidad de él era espantoso. Yo creo que también eso fue de lo que lo hizo también, que fuera muy viralizado, ¿no? ujú. Digo, en los contextos de películas, series y etcétera. Sí, de hecho, una de las cosas que tiene, vaya, esta situación mediática, digamos, del crimen real, es precisamente que iba a eruptar porque estoy tomando cerveza, o sea, perdónenme. Provecho, provecho. Gracias, gracias. Qué amable, qué amable. Este, sí, o sea, precisamente muchos de los crímenes de varios asesinos en serie que son conocidos por su brutalidad, o sea, son, hay incluso, pues toda esta parte del crimen real que es un medio, digamos, es un medio de entretenimiento. Muchas cosas entre más brutales son más conocidas o generan más morbo, pues, o sea, Claro. en realidad, que otros asesinos en serie que también son conocidos, pero como no eran tan brutales, digo, sí mataban, obvio, pero no ejercían tal modo de brutalidad que a lo mejor no tuvieran tanta atención mediática. Que también hay que tomar en cuenta que la parte de Bondi, que él mismo se dedicó a darse a conocer a los medios, Sí, lo fomentó, ¿no? Se hizo eh, publicidad él de... mismo se hizo publicidad, Ujú. entonces digo, eso obviamente ayudó también a que pues tuviera incluso De su club, alguna forma u otra se quería salir con la suya, ¿no? ajá, su club de fans y todo, ¿no? O sea, Y yo creo que allá sí depende también mucho de que te ganes, pues al jurado en algunos casos y con todas las pruebas, si dan a favor o en ajá, contra, sí pueden dictaminar ya el veredicto final, ¿no? sí, Entonces sí, sí, creo que impacte sí es el algo, que forme una red de apoyo. sí, ay, Porque apóyenme, tenía sus fans sí, sí, y sí, eran totalmente, mujeres y dices, ¿cómo es posible? Ahora le han dado un tinte feminista en la última serie que le sacaron de él, pues porque aparte de que se ha fomentado ya el feminismo en esta actualidad, pues ven cómo era incongruente que las mujeres lo alabaran como que ujú, eres lo máximo. Incluso se casó con una fan también después, ¿no? No sé si lo vas a comentar más sí. adelante y ya estoy No, 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 haciendo está bien, está bien, spoiler está bien, ahí. no, 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 no pasa nada. Totalmente. Bueno, ya. No, sí, sí, Continúa, se continúa. casó. Es que sabes que hay una parte en Estados Unidos, digo, pasa mucho también aquí en México, pero pasa mucho más en Estados Unidos. El estilo de vida que lleva, digamos, el país como tal, o sea, Estados Unidos, es un estilo de vida un poquito más desapegado al que tenemos nosotros aquí en México, o sea, desapegado socialmente hablando, en cuanto a cercanía, vaya. O sea, hay un desapego mayor. Entonces, sí hay mucha gente que tiene muchas necesidades afectivas que no logran de alguna manera conectar, o no logran identificarse, vaya, desde que son adolescentes y luego
encuentran de repente o hacen clic, por decirlo coloquialmente, con algo en particular, en este caso a lo mejor con un asesino en serie, y pasa mucho en Estados Unidos que se abocan digo, no nada más allá, pero ya es más común verlo, que se abocan al fanatismo, vaya, Ujú. pues, de ciertos eventos, cosas y demás. Lo vemos mucho incluso con los asesinos múltiples y con las sectas. O sea, los sectarios o los líderes de sectas tienen esa facilidad de captación de gente en todos lados, insisto, pero mucho más en Estados Unidos por ese desapego emocional que hay y esa necesidad de pertenencia y de afecto que tiene mucha gente allá. Entonces encuentran un lugar donde se sienten identificados y es de ahí donde llegan a dar ese nivel, digamos, de poder o de atención a ciertas figuras que la verdad no lo merecen, ¿no? Eh, Ted Bundy es una de ellas y a la sazón de ello es que tenemos mucha información al respecto de él, muchas investigaciones, muchas entrevistas, muchas cosas. O sea, hay mucha material, digamos, de este asesino en particular. Ujú. Sí, 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 totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí. Ya nos desviamos, ¿verdad? No, sí tiene, sí. Sí. Sí, Ah, tiene que bueno, ver con el tema. bueno, Mientras ok, tenga que ver con el tema, mira, está bien. pasa nada. Sí. Mira, en enero de 1974, todavía estaba en la universidad, en la escuela de leyes, recordemos que estaba estudiando Derecho, Ted Bundy entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla. A pesar de que Johnny sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. Pues, la Ujú. verdad es que sí quedó con daño cerebral. Este mismo procedimiento lo llevaría a cabo con Linda Ann Healy, a quien en este caso, pues, la HB, perdón. A ella sí la mató. Y hizo desaparecer el cadáver y no limpió la sangre. Aquí es bien importante destacar, como suele pasar con muchos crímenes seriales, asesinos seriales, la falta de criterio de la policía, de las autoridades y la falta pues de importancia que se le da. En este caso, por ejemplo, esta chica, esta Linda Ann, pues como el cadáver no lo encontraban, no, en su momento las autoridades de la universidad no se dieron la tarea pues de revisar la escena, no como una escena de crimen, pero pues de revisar qué onda, porque toda la sangre estaba ahí chorreada y como que no, sino que cuando fue reportada, ay, perdón, ay, échame otro para enjuagar. Cuando fue reportada como desaparecida, la Ujú. policía fue de seguro se fue con el novio. O sea, sí, o sea, no le dieron la importancia en su momento, en realidad. Entonces, pues ya se dieron cuenta ya Sí, mucho no hicieron la después. investigación adecuada, Exactamente. pero aparte los métodos de criminalística de aquel entonces no eran tan avanzados como ahora. Sí, claro. Entonces se hacían investigaciones como muy por Muy, encimita, ¿no? ujú. Muy someras, no sé Y cómo. y aparte por encimita muy subjetivas. O sea, yo creo que sí, pues yo creo que sí o sea, muy de concepciones Ujú. subjetivas sin atenerse a los hechos o a la evidencia, como dices. Totalmente de acuerdo. Ajá. Sí, sí, sí. Soy alcohólico funcional, ¿eh? Funciono. Bueno, esta muerte iniciaría toda la cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estadounidenses, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan Rancourt, Donna Mason, Laura Amy, Brenda Paul, Georgian Hawkins, Melissa Smith, Karen Campbell y pues, muchas otras más, ¿no? Ah, el modus operandi de Bundy se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta su casa para ahí estrangularlas. Decíamos que el asesino en serie no conoce a sus víctimas, sino que algo de su perfil criminológico, de su perfil victimológico, de la firma conocido para el asesino en serie, le llama la atención de esa víctima. O sea, le gusta de alguna forma, algo le gusta, algo le llama la atención y es por eso que elige esa víctima, ¿no? O sea, esa es una de las razones.
Sin embargo, con el tiempo y viendo que tenía él esa facilidad para manipular debido a su carisma y resultaba atractivo, o sea, te hacía guapo él. ¿Sí te parecía guapo? Un poco, pero las personas no solo son atractivas del físico, digo, él estaba No eh, estaba feo, pues, estaba X normal. decente, pero supongo que su forma de hablar y su actitud era la que les terminaba de llamar la atención, Sí, ¿verdad? porque feo no era, pero no estaba muy guapo O tampoco. sea, no como el Zac Efron así de, ay, No, güey. Zac Efron, bueno, Bueno, hasta a mí me la hace dudar película de sí, mi... vale la pena verla solo por él. Sí, 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 yo te digo, ay, Zac. Hasta digo, ay, no es cierto. Tus 15 segundos. Así mis 15 segundos Ah, que se no, me... son minutos, ¿no? No sé, se me juntan a veces. Bueno, Bueno, pues sí resultaba atractivo para muchas mujeres y digo, atractivo no quiere decir que lo vean y me lo quiero coger, sino, o sea, pues simplemente les generaba cierta confianza. Y de hecho es muy bien sabido que esta parte no quiero decir de belleza, pero de atractivo físico sí tiene mucho que ver con la confianza que representamos en otras personas. O sea, esa es la verdad. O sea, ahí puede ser que a lo mejor te acerques con alguien de una forma muy educada sí, y si claro. no estás tan feo o tan fea, pues como que la gente sí genera cierta confianza. O sea, de verdad, es una cuestión cultural. Hasta el color de piel, ¿no? Ajá, también. O sea, bueno, pues sí, de hecho. Digo, se escuchan Desgraciadamente muy están en feo. las estadísticas. Ajá. Qué gacho, ¿ah? Pero Pues ni bueno. modo. Pero lo que es lo que es. Sí. Entonces él fue cogiendo confianza y empezó a buscar víctimas durante el día. O sea, ya le valía madre. Entonces lo que hacía era simular que tenía el brazo roto, tenía su cabestrillo y pedía ayuda para llevar cosas a su coche. Entonces ya cuando se acercaban ahí a su coche y le ayudaban, no, las esposaba o las Ujú. golpeaba con un tubo o bueno, X, ¿no? O sea, como tuviera la facilidad de hacerlo. Poco a poco fue perfeccionando su modo de operar, pero pues inicialmente así era. Así era. Bueno, ya habíamos también mencionado, solía escoger mujeres jóvenes, morenas, o sea, morenas en términos de allá, morenas de El pelo largo. cabello. Sí, Ujú. exactamente. ¿Cómo se le dice? Como brunette, ¿verdad? En inglés. Brunette. De pelo largo, características, bueno, que se asemejaban tanto a su madre como a su antigua novia Stephanie Brooks. Pero insisto, yo más bien creo que todas se peinaban igual y se parecían. O sea, como que tenían ese mismo perfil. Digo, habrá una que desentonaba, pero yo sí creo que era más bien por allí, ¿no? Rubias no estaban reportadas entonces. No, rubias, rubias Pues no. entonces sí era una característica, O sea, ¿no? sí, Porque en Estados Unidos hay muchas rubias. sí también, Y podía haber escogido rubias. también creo, pero Y si todos eran de cabello, sí, o sea, en ese sentido sí estoy de acuerdo, pero en el sentido del estilo, porque el libro menciona que se peinaba de tal forma, o sea, Stephanie Brooks y eso, como que digo, bueno, eso como que no, a mí no me hace mucho sentido, pero como tú dices, o sea, sí, claro. no, rubias no había, eran, obviamente, de tez no tan güeras, pues, por decirlo de alguna forma, o rubias, eran, pues, como, pues, no sé qué tono es pero sí eran de cabello castaño, o sea, vaya, Sí. ajá, sí, totalmente, tienes razón. Las víctimas, bueno, eran a menudo violadas, bueno, y a menudo, eran violadas, no sé por qué puse a menudo si en realidad siempre eran violadas, y descuartizadas. Y él lo que hacía era conservar, como por lo que tú me dijiste ahorita, a la persona vivas, este, pues cierto tiempo o secuestradas antes de al final asesinarlas. Incluso después de asesinadas, no a todas, pero a muchas, las peinaba, las maquillaba, así ya muertas. Y tampoco lo dice, pero pues muy probablemente cometía pues, necrofilia. Muy probablemente. O sea, porque sí se tomaba el tiempo de darle al cuerpo cierto tratamiento para que todavía se viera pues como bien. Porque digo, no sé, él jamás dijo que cometía necrofilia porque pues al final del día, él como parte de querer darse a conocer o que la gente lo conociera, pues él no iba a decir que era necrofílico. O sea,
que cometía necrofilia, pues es algo como muy demasiado chocante para él, pero se cree que sí, que incluso por esta necesidad de poder control, o sea, pues una persona muerta, pues obviamente no te va a representar ninguna lucha, ¿no? Ya puedes ejercer poder sobre algo, vaya, en ese sentido. Pero bueno, pero bueno. De hecho, de aquí lo puse. No era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos. Te digo, no lo dice él nunca, aunque hay unas buenas fuentes que sí lo dicen, pero él nunca dice que él sí, o sea, que él cometía necrofilia, pero se cree que sí, o sea, que sí lo hacía. Pero bueno, no era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez muerta la víctima, así como esto sí lo dice él y esto, bueno, de hecho, de esta fue la forma en la que lo condenaron, así como la presencia de estos de mordiscos por parte del asesino, o sea, él sí mordía a las víctimas, las mordía y Sí, sí, y su dentadura, ¿no? Lo delató. ajá, exactamente. Bueno, Pero yo no entiendo, era un Volkswagen en donde él ujú. estaba. ¿Cómo no veían que estaba haciendo si los vidrios no eran polarizados? Hay detalles que yo no comprendo. O en qué lugar se llevaba a las víctimas para tenerla por días secuestrada. Eso no aparece en ningún lado, pero, o sea, el lugar, pues. Pero en un auto pequeño, a simple vista, tantas horas vas a tener a una persona ahí. ¿Cómo es? Mira, la otra vez lo que estaba platicando yo con Felipe. Bueno, de entrada, el Volkswagen que tenía Bondi, el bochito, como conocemos aquí en México, el escarabajo, el Beetle, no tenía un asiento delantero. O sea, él le había quitado el asiento delantero, pues precisamente para tener más espacio, ¿no? Este, y él elegía cuidadosamente el lugar, o sea, el lugar para... Las aislaba, Ajá, exactamente. O sea, era de, se las llevaba al bosque. lo que decía, exactamente lo que decíamos, acompáñame a no sé, y el carro estaba hasta bien pinche lejos, o sea, o escondido o oculto. Y lo que le decía yo, lo que platicaba con Felipe, es esta parte de que en realidad para ser asesino en serie no necesitas ser muy inteligente, o sea, no necesitas tener un IQ así súper, o sea, una capacidad de resolución de conflictos súper así increíble. Simplemente pues necesitas una inteligencia promedio que te dé esa capacidad o astucia de hacer las cosas para que no te descubran. Más en un lugar como Estados Unidos, donde el trasladarte de un lugar a otro es pasar por un pinche bosque o Bueno, pasar por sí, una meseta o sea, sí, sí, sí. son extensiones de tierra muy grandes y sí existe mucho esta posibilidad. Allá, aquí digo también, ya también hablábamos de que aquí no, ni siquiera investigan, pero allá sí había mucho esa posibilidad como de ocultarte, vaya, de alguna forma. Sí, sí, por supuesto. O sea, sí había, pues sí, o sea, esa posibilidad. Y la confianza que él generaba de que una mujer lo acompañara hasta el medio del Sí donde tuviera su se carro. mostraba Ujú, hasta inválido, ¿no? Con el exactamente, cabestrillo totalmente. y Incluso su cara de ángel. así, por- y Sí, sí, así, sí. sí, una Y manera de... estudioso porque traía los libros, ¿no? Para que le Exactamente. ayudaran a Ajá. acordarlos. Sí, sí, totalmente. Y era, bueno, en parte, también tomamos en cuenta que en esa época, digo, a pesar de que era una época en la que el asesinato en serie en Estados Unidos era así como florecieron, no sé si decirlo así, pero hubo muchos asesinos en serie en esas épocas, aún así había mucha confianza de la gente con la gente. O sea, ahorita, por ejemplo, al día de hoy no te vas así con un extra, ah, sí, ven", o sea, no. Pero antes era muy Entonces común. es generacional también, Sí, también, sí, por supuesto, totalmente tiene que ver que también. salieron más sociópatas o psicópatas, ambos. ¿Cómo vamos? Adiós. Pues sí, comentas que en esa época Ah, sí, hay hubo mucho muchos. asesino serial. Sí, 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 Y sí, sí. entonces si coincide más o menos, pues Sí, o sea, me refiero yo a que en esa época sí había muchos asesinos, pero incluso así, la confianza de la gente en la gente, o sea, o sea, mucha gente pedía ride, o sea, era muy común sí, que ya. no, pues, que no prestara cierta atención a ciertos No detalles o a eran tan ciertas personas, desconfiados como exactamente. ahorita los Ajá. jóvenes. Pero sí, también es una cuestión generacional de asesinos en serie, que también lo platicábamos Felipe y yo en el episodio, que los invito a que lo escuchen de la cuestión conceptual, digamos, del asesino en serie, del perfil del asesino en serie,
que sí tiene que ver el estilo de crianza para haber criado, valga la redundancia, cierto número de asesinos en serie para esa época, por la cuestión de la generación de mucha gente que estuvo en la parte de la revolución industrial, y posteriormente pues había menos gente en el cuidado del hogar, había mucha desatención de las personas, en este caso con sus hijos. El papá casi no estaba porque estaba en la guerra, o regresaban de la guerra y no había nada como para ellos ahí. Muchas cosas, o sea, muchos factores. Digo, no vamos a generalizar porque ya lo habíamos mencionado, no se generaliza, pero sí tiene mucho que ver la cuestión generacional para el factor de crear ya sea un psicópata o un asesino en serie, que no es lo mismo. Entonces sí tiene mucho que ver. Y lo que te decía, la confianza de la gente en la gente, o sea, la gente era más confiada. Sí, Eso sí, también tiene bajaban la mucho. guardia. Sí, claro. Ahorita te digo, ya es más difícil, o sea, ya la generación nos ha enseñado, o el tiempo nos ha enseñado que, o tú, por ejemplo, cuando crías a tu hijo o a tu hija, ya no le dices, ya desde pequeño los educas para que no hablen con Sí. extraños, para que, o sea, es diferente el tipo de crianza. Y es diferente la generación, por supuesto. Ujú. Ujú. Digo, eso no quiere decir que no haya asesinos en serie ahorita. O sea, no, pues, sí debe haber, y incluso han capturado la Mataviejitas, la capturaron en el 2008. O sea, ya es Apenas hace prácticamente. 6 meses el de Ah, Iztapalapa. sí, por ejemplo. Bueno, pero él ya era un Ajá. señor, ¿no? El que ya Sí, tenía era un señor ya años, como. matando. Ajá. A lo mejor él ya tenía otra. Y también Mm, las descuartizaba. ajá, mucho más tiempo, De él pero. no hiciste investigación. Ay, no manches, no. Las tenía ahí en su casa, enterradas, Pero es que Mira, y pasó así, pero no sabe. Es que. desapercibido, Pero ya estaba bien viejito, ¿no? Sí vi el reportaje, pero pues obviamente no puse a y investigar. aún así Como que aún es. estaba ya muy mayor y sin fuerza y lograba atraparlas y llevarlas. Pero no sabemos, o sea, es que no dicen, te insisto, pues no puedes, no sabemos en qué momento los cometió los crímenes, qué tal si los cometió de joven y siguió La después. última tenía muy poco tiempo y era esposa de un policía, por eso sí se investigó más y por eso dieron con él. Pues a lo mejor tenía su forma como de atraer, no sé, me imagino. No estoy, Tal vez se mostraba inválido como Ted Bundy. ajá, sí, insisto, no estoy familiarizado con, la verdad, con el caso. O sea, sí leí o escuché La la nota, noticia. pero nada Tiene más. poco, por Sí, eso. sí, tiene poquito. Pues de hecho, mi primo, cuando hablamos de la Mataviejitas, después me mandó el reportaje y lo vi, pero pues hasta ahí. No supe así como que. Ay, no supe más, pues. Pero sí, o sea, sí hay formas, o sí, cada asesino en serie tiene su modo de operar, o sea, su modo de atraer a sus víctimas. Ed Kemper, que ya hablaré en otro episodio, pues él mataba autoestopistas a las que pedían ride, y él le decía, ah, ¿qué onda? Te llevo, y pues las Ujú. mataba. O sea, las capturaba y las mataba. Y él no las violaba, él sí cometía necrofilia, él sí, hasta que ya estaban muertas las violaba. Bueno, pues no las violaba, bueno, no sé cómo, pues de necrofilia. Sí. Pero, bueno, va. Durante el mes de noviembre, es que nos salimos del guión, pero está rico, ¿no? O sea, está interesante. O sea, está padre, ¿no? Sí, tiene que ver con el tema. Ah, claro, pues sí. Durante el mes de noviembre de 1974, Bundy fingió ser un oficial de policía para acercarse a Carol LaRonque y hacerla subir a su coche. La joven accedió pensando que sí se dirigían a la comisaría, o que se dirigían a la comisaría, porque también aquí hay varias versiones. Carol LaRonque era hija del jefe de la policía, o del El comandante de la sheriff. policía, o del sheriff. Pero pues Ted Bundy no sabía. Es que también pues, empiezan como ellos mismos a cagarla porque. Cometen errores dentro del gran volumen de víctimas. Sí, pero cometen errores porque empiezan a tener mucha confianza, les empieza a valer Ah, madre, ok. y ya como que se Sí. sienten muy, muy poderosos, digo, pues esa es la palabra. Y bueno, pues él no sabía, porque te digo, no conocen a sus víctimas. Pero total, la joven accedió pensando que se dirigían a la comisaría
Porque vaya, lo que voy es que en esta charla, digo él para convencerla, no, es que vamos a reportar que me robaron mi carro, que me robaron no sé qué, algo así. Y la otra, sí, vamos, pues no sé, no sé. Iban a la comisaría, entre comillas, pero bueno, vio que Bondi o sea, no iba para allá, o sea, cuando vio que el carro no iba para allá, intentó esposarla, o sea, ella como que dijo, bajo, no mames, de aquí bájame. Él intentó esposarla, pero el pendejo, entre su pendejada, le esposó la misma mano con las dos esposas, o sea, no sé por qué. Pues quizás iba manejando y, ¿no? Ajá. No, Y no pudo sé, la verdad es que maniobrar de forma torpe porque, no, ya estaban claro que, detenidos porque ella se bajó ya del carro. O sea, cuando le puso las esposas, se las puso en una sola mano, no sé cómo estuvo, y ella se bajó así como que, pendejo, y se fue, y escapó, logró escapar. Y fue a la policía. Pero ahí como ya lo vio, ya vio el carro, ya pudo ella lo pude meter, identificar. dio el retrato, dio todo. O sea, Ujú. ya tuvo esa oportunidad. Y este retrato hizo que muchos testigos pensaran que Bondi era el posible autor pues, de estos hechos, y de varios empezaron como a sospechar, ¿no? De varios pues crímenes obviamente cometidos dentro de esa misma área, y no se le pudo identificar totalmente, o sea, ya al final porque fue un retrato hablado y el caso se desestimó porque como era un caso de asesinato, se supone que ponen más cuidado como para culpar a alguien. Entonces como que dijeron, no, como que este güey no es y pues ya, se desestimó el caso. Esa misma noche, Ted Bundy fue por esta Debbie Kent, una chica de 17 años, que desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar de Viewmont, donde había acudido junto con sus padres para ver una obra de teatro. Y bueno, los familiares preocupados por la tardanza de la niña, bueno, la chava, llamaron a la policía. Y pues tras buscarla en el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas, que eran las esposas que la otra chava tenía. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Darronca en la estación de policía. Ya fue como que empezaron como Hilar. como a atar caos. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación, un hombre de aspecto, o sea, la actuación de la obra de teatro, un hombre de aspecto parecido al del sospechoso, le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra, o sea, se salvó. Ah, muy bien. Casi un mes después de que ocurrió este rollo, después de los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen color claro del estacionamiento del instituto. Ya ahí como que ya empezaron ya empezó él también, pues digo, ya lo empezaron a ver. Bondi, a partir de aquí, que ya como que se le escapó la chava y que sí lo identificaron y que siempre no y que no sé qué, pues ya adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía lo descubriera. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Te digo, van agarrando confianza y ya les empieza a valer. Estoy muy lejos del micrófono, ¿no, verdad? Ya les empieza a valer. No, no, estoy bien. Ya les empieza a valer, madre. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos. En lo que más tarde, o sea, de sus víctimas que no logró asesinar, pero al final son víctimas. Lo que más tarde haría posible que lo pudieran enjuiciar. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el doctor Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Para este entonces, Ted se había mudado, bueno, había viajado a Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El doctor Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero pues ya no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró alguna evidencia del atacante. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en la zona boscosa de las montañas Taylor en el estado de Washington.
pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, la pedes, no es cierto, Susan Rapport y Roberta Parks, y posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. O sea, él estuvo viajando a Colorado, matando gente allá, luego bajaba a Washington, mataba gente por acá. O sea, estuvo viajando, según él, para que no lo descubrieran, pero el descubrimiento de algunas de las víctimas pues no lo detuvo a Bundy. El 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna de Pell en Colorado. Su cuerpo pues no fue hallado, no, hasta la fecha no ha sido hallado incluso. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Dennis Oliverson, el de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, en Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo tampoco ha sido encontrado. 9 días más tarde, Melanie... Perdón que te interrumpa. ¿Cómo sería que la joven que salió de la taberna, pues, si no encontraron el cuerpo y él no conocía el nombre, cómo es que se lo adjudicaron a él? Es que esto que estoy mencionando y que no han sido encontrados los cuerpos, sí, él no sabe los nombres. Estos nombres que te digo son porque pues no los dio él. O sea, son gente que Porque desapareció. esos 36 casos que le adjudicaron, muchos de ellos él dio... Sí, no dio nombres, dio evidencia. Dio evidencia, de la sí. cual, pero si de ella no hubo cuerpo, ¿cómo fue posible esto? Esto que te estoy comentando de los cuerpos que no fueron encontrados son los que se presume que sí, o sea, que él sí mató, pero no hay Pero forma. no están cuantificados dentro de los 36. De los 36 no, porque pero yo también sí leí eso de la chica de la taberna, pero sí no... no hay, o sea, hay muchos, por decirlo, cabos sueltos, porque incluso él mismo, él en las entrevistas que dio, muchas las dio para salvarse de la silla eléctrica ya cuando estaba condenado. O sea, entonces él decía, no, miren, les doy otra les doy información de otra más persona, información, de otra víctima y ya... maté a tal persona, oye, el Y les cuerpo, daban ¿no? más Pues, años, ¿no? y le daban más tiempo para que él, pues, zafarse, ¿no? De la silla eléctrica. Pero sí, como tú bien dices, totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que no, o sea, más los que no han encontrado el cuerpo, que no saben, que se presume que sí porque él estaba ahí, porque incluso en algún momento dijo, yo maté a una chava en tal lado, pero ni él sabe dónde quedó el cuerpo por la misma situación, o sea, no sé si lo enterré o dónde o sea, porque hay unas que sí dijo, no, sí, aquí está el cuerpo. Hay muchas familias que no tuvieron un ¿Duelo? closure o un duelo porque el cuerpo de su familiar nunca estuvo. O sea, a pesar de que él dijo, sí, fui yo. Sí, pero de alguna forma psicológicamente necesitas la evidencia de que la persona no está. O sea, aunque te digan, si no lo ves es muy difícil. Y eso lo vemos actualmente con gente que ha fallecido de COVID o que ha muerto de COVID, que la gente que no logra ver o estar o presenciar, porque por cuestiones de salud no pueden estar ahí, tiene muchas dificultades para tener ese cierre, digamos, de ese duelo. Bueno, pasó lo mismo acá en este caso. Y precisamente en función de tener ese duelo, le daban más tiempo a Bundy, pues para que las familias tuvieran esa oportunidad, ¿no? Pero muchas de las víctimas que él dijo no encontraron cuerpos. O muchas de las víctimas que se presume que él negó, tampoco encontraron cuerpos. O sea, sí es pues sí, las 36 que por lo cual lo condenaron, sí, pues sí hay evidencia y pues precisamente en función de esa evidencia lo condenaron, por supuesto, totalmente. Sí, estas que estoy mencionando no hay, digamos, porque la referencia yo también la vi, pero si no cuadra eso. Sí, esa parte de la evidencia no. Dije, ¿por qué lo dan por hecho si no? Sí, esa es otra cosa. O sea, que las víctimas de las cuales no hay cuerpo, no hay evidencia, pues
o que él dijo que él mató a una mujer ahí y que en el documento dicen, pues falleció, esta mujer desapareció ahí y debido a los documentos, o sea, de los informes de que el familiar o el esposo dijo, es que ella fue de aquí para acá y nunca llegó y que pasó esto, y que Bondi haya dicho, es que yo maté a una mujer ahí, se presume que sí fue, pero como dices, pues no hay forma de comprobarlo, o sea, no hay evidencia. Ujú. Ujú. Eh, ¿Qué? Allá. 9 días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. Bueno, debido al retrato hablado del asesino, una amiga cercana a Meg Anders le reconoció como Ted Bundy. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía sugiriendo que podría tener Ted Bundy algo que ver con las muertes, pero pues como ya estaba todo muy cerca de él, o sea, el cerco ya se iba cerrando, pues ya fue cuando empezaron como a ver qué onda. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, muchos testigos que llegaron a lo mejor a percibirlo, a verlo o así, fallaron para hacer una identificación o la policía desechó esta pista para enfocarse en otros informes. La atención hacia Bundy se fue disipando hasta algunos años más tarde. El 16 de agosto de 1975, esto sí es bien común, un patrullero detuvo al Volkswagen para comprobar su matrícula. ¿Por qué? Porque iba manejando erráticamente, iba pues, manejando, pasándose altos y así. El sospechoso se dio a la fuga, o sea, pero fue detenido poco después. Y en el auto se encontró, bueno, cuando lo detuvo el policía, una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que pues ya iniciaron una investigación para Ted Bundy. Pero esto es muy común, o sea, muchos asesinos en serie los detienen por alguna pendejada que nada que ver con el asesinato. O sea, los llegan a detener y es cuando ven así como la evidencia, ¿qué pedo? O sea, como la evidencia, ¿no? Y ya fue como empezaron como que a decir, no, a ya tener una investigación como tal. Ya después de todos los informes, de los testigos, de que es que yo vi un bochito, bueno, pues había un Beetle, por ahí. Y un hombre O enyesado sea, ajá, exactamente, ya se empiezan, acercó a la última mujer, ¿no? Digo, no a la última, fue el último que vieron con ajá, las víctimas. exactamente. Ya fue Porque sí como, lo refirieron varias veces por eso, que el hombre enyesado había estado con las mujeres, por ejemplo. Entonces, pues ya era uno más uno, dos y así. ajá, sí, o sea, es que hay que hablar cerca del micrófono y yo estoy por acá. Sí, sí, o sea, todos los testigos que ya empezaron precisamente como tú bien dices, a hablar de ese mismo modus operandi, pues ya dices, no, pues ya como que ya tiene algo que ver, o sea, bueno, se supone que aquí también debería ser, pero en Estados Unidos, pues empiezan a como a decir, esto puede ser que tenga algo que ver, no es que, sí, ya vamos a arrestarlo, no, o sea, primero vean qué Sí, onda, ¿no? Pero bueno, Bondi tenía una personalidad psicópata. Tenía conductas que le hacen entrar en conflicto con la sociedad y tenía cierto desprecio por las normas. Esto sí es muy común en un psicópata. Ya habíamos platicado también y que por las mujeres, eso también, no, sí, 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 no es así como totalmente. frecuente. Regularmente por cuestión estadística, las mujeres son la mayor cantidad de víctimas del asesino en serie. Incluso, Porque ese enfoque le dan sí, 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 y, total, incluso la Mataviejitas mataba mujeres, o sea. ok. Pero sí es estadísticamente una de las víctimas o el perfil victimológico del asesino en serie son mujeres o niños. O niños o adolescentes. Pero regularmente este perfil va en función de algo que le llama la atención al asesino, una cuestión sexual, una cuestión de poder y de control, o una cuestión de acceso o de accesibilidad y de debilidad de la otra parte, que también tiene que ver con el poder control. Es decir, eh,
percibiendo a la mujer o a los niños o a los ancianos Vulnerables. como vulnerables, Ujú. les es más sencillo acceder a ese tipo de violencia con ese tipo de personas. Pero también tiene que ver, como te decía, algo que le llame la atención o algo que dentro de él o de ella, digo, si asesina en serie, psicológicamente tiene que darle una satisfacción. En el caso de Ted Bundy tiene mucho que ver la parte de su mamá. Entonces tiene que ver ese odio o esa aversión intrínseca hacia su madre. Más que por la cuestión de su novia a su madre. Por una cuestión inconsciente de su, pues de rechazo, vaya, del no ser representada como su madre, sino como su hermana, en este caso. Eh, Comienza a desarrollar esta personalidad psicópata llena de mentiras, con el abandono de su madre, como te decía, abusos de su abuelo, porque también, digo, su abuelo por algo se salieron de la casa, porque el abuelo sí era conocido como una persona muy violenta, alcohólica, con discursos muy racistas, muy elitistas, y que Ted Bundy como un niño muy chiquito pues empezó a escuchar y a vivir esa violencia ahí, golpes, insultos y demás cosas, ¿no? Así es su madre, o sea, bueno, que era su hermana, y hacia él. Bueno, una vez que es adulto, Ted Bundy empieza a idealizar esta violencia, a idealizar esta forma de comportamiento que vivió desde niño, y no reconoce los abusos que sufrió ni las burlas de otros niños, o sea, no los reconoce como abusos, o sea, sí los sufrió, pero no les da el significado que le da una persona, digamos, neurotípica de abuso, sino que los ve como un modo de comportamiento, que es lo que pasa muchas veces con asesinos en serie que tuvieron una infancia, pues violenta. Es que sí me quería como que abocar a lo psicológico con Ted Bundy, por eso dije, sí, ¿no? Para el psicópata, pues lo lógico es, esto también ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, es la consecución de sus fines. En el caso de Ted Bundy, pues el asesinar era un fin para él. Pero este fin tenía que ver con el placer que él sentía del poder sobre sus víctimas. Cuando no consigue este fin, el psicópata llega a una frustración. Hay un muy poca tolerancia entre la frustración en un psicópata. Ese es también algo muy común, es un rasgo de personalidad que tienen ellos. Demostrándolo cada vez más, se siente humillado por otras personas o etiquetado como incapaz, así como las veces que fracasa en aspectos de su vida. Por eso tenía tanto miedo a perder a su esposa, a su novia, por la posible frustración de un nuevo fracaso y por la no posibilidad de ser, perdón, y no por la posibilidad de ser herido emocionalmente. El comportamiento, digamos, común, no quiero decir generalizado, pero común de una persona ante un fracaso de pareja, pues es una desestructura emocional que es normal al final del día, porque al final estás en un proceso de duelo porque pues terminas una relación, ¿no? Pero en la situación de Ted Bundy, teniendo una personalidad psicópata o teniendo un trastorno, digamos, si nos vamos al DSM-5, un trastorno antisocial de la personalidad, pues aquí vemos que él no tenía una herida emocional, sino más bien tenía una frustración por este nuevo fracaso. O sea, por ese no tener el control o el poder de esa situación. Bueno, la personalidad psicópata que tiene Ted Bundy es una carencia de autocrítica, sin sentimientos de culpa por los crímenes que ha cometido o que cometió, y tampoco siente esa empatía o ese amor o esa culpa. Aunque decía él eh, en entrevistas que sí, que según él sí sentía culpa y la chingada. En muchas entrevistas ya finales, ya cuando él ya decía, pues ya van a matar, él ya empieza a decir, pues sí, sí fui yo, y sí, ya empieza como que ya a decir, sí fui yo, sí maté a tales mujeres y bla, bla, bla. Incluso ayudó a capturar a otro asesino en serie que se llama el asesino de Río Verde, Gary Ridgway se apellida, pero no creo que sea el primer nombre. Este,
ya es cuando él se empieza a decir, pues la verdad es que sí fui yo, y empieza a dar entrevistas en función ya de lo que él es realmente, ¿no? O de lo que él hizo. Y empieza a decir en esas entrevistas que empieza a decir, tengan cuidado porque la verdad cualquier persona puede ser un asesino. No saben con quién están tratando. Y empieza él como que Sí, a... eso está tremendo. Esa Este, parte es muy ajá, perturbadora porque dices, puede ser cualquiera ajá, y una exactamente. persona integrada a la sociedad Ajá, sí, por supuesto. O sea, y sí que hace lo... labor comunitaria, y qué Totalmente. lindo, y Ajá, encantador, y con familia funcional porque ya él ya estaba ajá. en su rol. Sí, o sea, y es algo... Sí, Muchos... cuando se menciona eso es impactante, es muy violento para nosotros que estamos con la, ¿cómo se dice? Guardia baja, así tranquilos por el mundo, que dices, el vecino puede ser un asesino en serie, ¿no? Ajá. No, sí Bueno, es... no, No, es que... Digo, tampoco es andar con la paranoia, ¿no? no, no, pero, Pero simplemente, digamos, los cuidados, normales, de sentido común, Maya. O sea, pues sí, ¿no? pero sí, él hace la referencia de que Sí, sí, sí. Y es que, dices, y es que el problema momento. precisamente es ese, o sea que, bueno, a partir de aquí precisamente hay muchas, digo un chingo de veces precisamente y digo otra muletilla que tengo ahí. Perdón, espérate. Este, se fue a donde quiero decir. Ah, a partir de del perfil de personalidad que se hizo de Ted Bundy, se crearon muchos clichés en función del asesino en serie, o sea, muchos mitos y mucha generalización. O sea, se creía, una de las ¿Se cosas, sobrediagnosticaba, dices? no, se creía que Ted Bundy era excesivamente inteligente, cuando la verdad es que era una persona promedio en cuanto a inteligencia se refiere, o sea, promedio. Lo que pasa es que el tener una inteligencia promedio, o una astucia promedio, si lo quieres ver así, que la utiliza para sus fines, tomando en cuenta, como decíamos hace un momento, la cuestión cultural, la cuestión generacional, la cuestión de la confianza en las personas, o sea, todos estos elementos, pues lo hacen ver como si fuera una persona extremadamente inteligente. Las dos veces que se fugó de la cárcel, y una persona dice, ay, se fugó de la cárcel, no, sí, pero fue una cuestión de, este, pues más bien de pendejada de quienes los estaban cuidando, o sea, no tanto porque él fuera muy inteligente. O sea, la Pero primera, ¿cuántos están descritos que sí han hecho algo así, que se fuguen, si están vigilados? eh, No, o sea, lo que está escrito es lo que vale. sí, 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 ¿Y, claro, y quién más sabes de pero, los pero son unas, no, pero no tanto por eso, que se... son cuestiones de negligencia de las autoridades. No, sí, estoy de acuerdo, pero no te llama la atención No, que que así de fácil se les pueda ir. es que, mira, la primera vez que se fugó, como él eligió ser su propio abogado, él no quiso que algún abogado lo representara, este, él se fue a la biblioteca del estado a estudiar, según esto, como para su juicio, ¿no? Y al ser él su propia defensa, tenía derecho a no estar esposado. Allá sí es. Entonces, pues lo dejaron dentro de la biblioteca, había gente cuidándolo y se salió por la ventana y ya, se escapó. O sea, es Tan algo sencillo. tan así como que digas, ay, ¿no? Se escapó así. Y lo capturaron casi inmediatamente, también por pendejo, porque iba manejando, pasando semáforos y lo volvieron a capturar. Y la segunda vez que se escapó, eh, no lo tengo aquí en el guión, pero pues como quiera. La segunda vez que se escapó estuvo bien cagado como de película, porque lo que hizo fue, empezó a adelgazar mucho, deliberadamente, y l- en la cena de Año Nuevo o en fin de año, puso todos sus libros como abajo de la sábana y le hizo forma de, como si fuera él, así, simulándose, dormido. Sí. Y logró salirse por los barrotes,
así como ya había adelgazado tanto, se logró. Así como de películas esas de antes. Eso suena increíble, ¿no Sí, crees? sí. ¿Será posible que por Pues los barrotes quepa una persona? sí logró, no, o sea, ¿Sí? no, logró quitar uno, alguna mamada así. Eso sí lo leí hace mucho, Ah, no me acuerdo. bueno, entonces... Pero, pero aprovechó que todo el mundo andaba en la celebración de fin de año, o sea, toda la vigilancia, y pues fue cuando aprovechó para irse. Y no sé, ahí sí no se dieron cuenta hasta un chingo después de que, estado dormido, pero pues eran los libros que puso ahí. Pero eso no requiere una inteligencia superior, o Quitar sea, una barra, porque no, no creo que cupiera honestamente en un espacio de una barra de la no, cárcel. no, no. Pero me refiero que no es algo, yo no lo veo muy extraordinario, la verdad. ¿Habías escuchado otros casos donde No, se porque escaparan así porque es de... algo que suena absurdo, a lo mejor por eso. Pero no, no he escuchado. Lo que sí te puedo decir es que hay asesinos en serie que uno de los cuales es del que voy a hablar al final de esta temporada es Ed Kemper, que él se entregó a la policía, él habló, ya captúrenme ya. Porque él sí tenía un IQ estudiado y registrado de 130. O sea, él sí era una persona muy lista y aparte, pues sí era muy, muy inteligente en cuanto a resolución de problemas y todo. O sea, era muy, muy, muy listo. Y él incluso aplicaba los test psicológicos cuando lo metieron al psiquiátrico. O sea, él sí era muy listo. Y él sí tuvo que hablar para que lo capturaran porque su cometido ya estaba cumplido cuando él mató a su mamá. La mató con un martillo. La mató a martillazos. Le cortó la cabeza. Violó la cabeza de la mamá a través de la garganta. Y y esa forma de humillación a su madre fue como que ya cumplí mi cometido. O sea, eso era lo que yo quería hacer. La representación que yo tenía de mis víctimas era mi madre. Y ya. Y habló a la policía. Ya. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, esto sí de... No, aún así me llama la atención porque quizás en IQ no es inteligente, pero sí es No, sí, sí tiene. perspicaz y tuvo cualidades que no es que se aplaudan, porque obviamente eso no es de sentir orgullo, pero tuvo esa eficacia de ser asertivo en algunas cosas para que le salieran, porque sí libró por muchos años en los que él estuvo, que en los juicios, que se escapaba, que libraba la, ¿cómo se llama? La pena de muerte. Ajá. Y eso es lo que quizás es la diferencia con, no con todos, pero me refiero a que aunque no fuera inteligente, supo sortear varias veces al sistema judicial de allá y esas Sí, o sea, te digo. situaciones no se le aplauden, pero me refiero a que tampoco era torpe, No, no, en no. algunas cosas sí, pues, pero no era tonto tampoco, o No, no, sea, no, para nada. O sea, no, por supuesto que sí o sea, porque sí, queda claro que muy inteligente no era, pero sí era abusado, sí, pues, o sea, insisto, era una sabía usar lo que tenía. inteligencia, pues, normal o promedio, una inteligencia normal que tú o yo podemos tener, o sea, para salir del problema, pues, con cierto conocimiento, por supuesto. O sea, sí, yo no digo que estuviera bien, güey, no, tampoco. Pero sí, sí tenía su inteligencia normal, pero mucha gente, incluso muchos libros o artículos, dicen que sí era muy listo, que era un genio, pero la verdad es que no. O sea, muchas cosas de decir que los asesinos en serie eran genios o eran personas con capacidades intelectuales superiores, van mucho en función de que las autoridades se escudan de que no podían capturarlos por eso. Ah, sí, Sin embargo, pues, eso suena muy lógico. pues no lo eran, o eran de una inteligencia normal. Simplemente las autoridades no estaban preparadas para ese tipo de crímenes. Y precisamente por eso no podían capturarlos. Y el mismo libro de Robert Redford, el de asesinos seriales, él mismo lo dice, O sin hubo, competencia, hubo un momento en el que el FBI no podía con tantos casos de asesinatos en serie, que ni por, los investigaban bien, ¿no? porque no, o sea,
no sabían, era algo nuevo para ellos. Entonces Mm, empezó todo este proceso de la ciencia del comportamiento y empezar a ver cómo funcionaba la mente de un asesino en serie. los perfiladores. Exactamente, empezaron como a ver por qué mataban gente al azar, porque antes Ujú. era muy obvio cuando alguien cometió un crimen, pero después ya no fue tan obvio, entonces ya les era muy complicado poder saber por qué un asesino cometió un asesinato, en este caso un asesino en serie, y muchos se escudaron en que eran genios como para tapar pues, la carencia de información y de pericia que tenían al respecto. Yo no digo que Ted Bundy no lo fuera, o sea, si era una persona lista, pues digo, pero promedio, no era un genio, o sea, sí era listo, pues no digo que no, pero tan listo como a lo mejor a una persona que ves aquí afuera que para salvarse de algo hace alguna actividad o hace La algo. supervivencia, ¿no? El Ajá, instinto o de sea, o que ves un llegas ratero al límite. que tiene un nivel de pensamiento como rápido o acelerado para tomar decisiones y salir del Ujú. problema. O sea, vaya, sí era listo, no digo que no lo era, pero era un promedio, o sea, no era un genio, pues. Sí, no era sobresaliente. Sí, no era así como, ay, güey, no, como se dice en muchos lados, o sea, muchos lados que sí dicen que era un genio, pero pues Sí, no, no. era listo. Digo, no es que uno esté ahí de, ay, no, pues, como tú dices, no es como que le aplauda sus logros, pero pues no es que fuera De listo. acuerdo, de acuerdo. Y tú, bueno, ya. Está bien, continúa. Bueno, parte de su personalidad es que él tenía delirios de grandeza, era mitómano y aparte era pues muy narcisista. Eh, y en sintonía con todo esto, pues se encontraba su faceta que decía narcisista, hablaba mucho de sí mismo, pero eso sí se notaba súper cañón, o sea, incluso en los juicios, o sea, él con el paso de los años empezó a acrecentar su propia leyenda, eh, que hasta la fecha pues se sigue hablando de él. O sea, estoy hablando muy lejos otra vez. Que hasta la fecha se sigue hablando de él. Pero bueno. Ah, era arrogante, narcisista, siempre tenía una sonrisa de superioridad y sabiendo que esto le gustaba al público. Él no aguantaba que lo traten como uno más. Para él, para él, era la persona más inteligente y especial para él que existía. Estaba orgulloso de que la gente hablara de él, se hiciesen eco en los medios de comunicación de sus crímenes. A él no le importaba que dijeran otra cosa siempre y cuando se dijese algo de él, algo bueno, que cuando lo entrevistan no deja de posar con sus mejores sonrisas, hablando para la cámara. ¿Sí has visto las entrevistas reales de él? O sea, Sí, sí, se siente una superestrella. sí, 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 o sea, sí se, Le gusta la atención. ajá, se ve, sí, se ve, Lo proyecta. ajá, cañón. Y a diferencia, por ejemplo, de Ed Kemper, este otro asesino en serie, lo entrevistan y él está así parco, no tiene así de, sí, mi mamá me encerraba en el sótano, sí, normal, o sea, así, Sí, apático. ajá, como sin expresiones. Pero es otro tipo de perfil de asesino serie, o sea, Sí. que al de Ted Bundy. Pero bueno, la variedad de psicopatía que tiene Ted Bundy tenía mucha impulsibilidad homicida. Sus crímenes, como se logró demostrar, es que eran crueles, eran fríos, eh, eran muy planeados, hablándose de violencia instrumental, que también ya lo platicamos como una de las características del asesino en serie o del psicópata como asesino en serie. Carencia de principios morales, no les importa el dolor o el sufrimiento, pero eso ya es parte de la psicopatía. Y bueno, Bondi quería esta atención mediática, utilizando a su última mujer, pidiéndole matrimonio en un juicio y teniendo un hijo con ella. Su falta de sentimientos de culpa se traduce en todo tipo de justificaciones para sus actos, de modo que este psicópata se muestra a sí mismo como una persona víctima de la sociedad. También hay una entrevista donde él dice, no, pues es que esto no es mi culpa. En las entrevistas iniciales, cuando él se justificaba, ya las finales era cuando ya dice que sí y todo, pero en las iniciales él se justificaba mucho. Él no decía que sí había cometido los crímenes y cuando se demostraba que los cometió, él decía, no, pero pues es que fue por y justificaba los asesinatos. Pero bueno,
En 1976 daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometido Ted Bundy. En este caso, se le juzgaba por el secuestro de The Rock, la niña esta que sí se logró escapar, y su condena en este momento fue de 15 años de prisión. Sin embargo, el análisis del coche en que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Karen Campbell. Ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado, que ya lo hablamos, motivo por el cual se le permitió visitar la biblioteca para preparar su defensa. Sin embargo, ya lo platicamos, aprovechó la situación para escapar, si bien pues lo atraparon 6 días después. Ya también ya lo hablamos, pero quiera. Volvió a fugarse en 1977 y en este momento consiguió huir hasta Chicago y adoptó otra identidad, y durante esta fuga volvió a matar, en esta ocasión atacando a 3 jóvenes en una fraternidad universitaria, de las cuales una logró sobrevivir y a otra joven posteriormente también la asesinó. También secuestró y mató a Kimberly Leach, una muchacha de 12 años. El 25 de junio de 1979 en Perdón, esa necesidad de matar está relacionada con el estrés de ellos. O sea, si tienen un evento estresante, los estimula a hacerlo más, en más cantidad, vaya, en más volumen, ¿o no? No, no, en este caso el momento estresante o catalizador del asesinato es el que lo hace catapultarse, digamos, para comenzar a asesinar, o sea, para iniciar, digamos, Ujú. los asesinatos. Pero en sí ellos tienen esa necesidad de poder y de control y pues de y a través del asesinato la conllevan. O sea, ¿te refieres a que si al momento de escaparse estaba como en estrés y por eso mató más gente? O Porque lo que hizo inmediatamente al salir así fue es. ir a asesinar. Sí, sí, Por sí. eso digo que si está relacionado en ellos Ujú. algo Sí, del estrés que lo hagan como para calmarse. Quizás eso en medio del poder, ¿no? tienen ellos esa necesidad de poder, de satisfacer De que se sientan mejor. ajá, Ujú. pero no es porque estén en un momento estresante, sino ya es algo que ellos desean hacer. Incluso cuando asesinos como Ed Kemper, lo vuelvo a poner de ejemplo, cuando lo metieron por matar a sus abuelos al psiquiátrico, los psiquiatras lo dieron de alta porque entre comillas ya estaba curado. Porque, sí, es modelo, porque ya, bla, 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 está curado. Obviamente, si estás tras las rejas, no puedes matar, pero justamente cuando salió de ahí, pues volvió a matar, o sea, porque la necesidad que ellos tienen de matar va mucho más allá de una violencia reactiva, como pudiera pasar con algún animal o con algún ser humano como nosotros, que reaccionas a la violencia, por ejemplo, si recibes violencia. Pero la violencia instrumental del asesino en serie es una violencia planeada para cometer o satisfacer ciertas necesidades, que es la que, por ejemplo, en este caso vemos de Ted Bundy, que justo se escapó de la cárcel y tú, como bien dices, pues siguió matando, porque pues él es algo que necesita hacer, o sea, para satisfacer ya sea obviamente placer sexual en el aspecto físico, pero placer, alguna cuestión interna psicológica que tiene que satisfacer o perseguir, que es lo que necesita hacer y continúa matando. Ellos no tienen no se detienen, pues, o sea, no hay una forma que dice, ya se curaron, ya no, no, o sea, lo van a seguir haciendo. El 25 de junio de 1979 en Miami se le juzgó por los crímenes de la fraternidad de Chi Omega. Fueron nombrados los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses considerara a Bundy como la encarnación del mal, pero pues sí, esta es una mamada. Es que fueron muy brutales y causó mucha, Sí, pero ya ves que los medios también ya empiezan ahí le empiezan a poner, a poner ahí de su cosecha y que sí, o sea, sí, por supuesto, pero ya que le empiezan, no, es que la encarnación del mal y que es un monstruo, que sí, o sea, yo no digo que esté correcto, pero ya decíamos también en otro capítulo, el asesinato en serie es una escalada de violencia, es una representación social de la violencia, porque hay muchas claro. representaciones de la violencia en la sociedad, y esta es una de ellas. Este,
Bondi ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron pues aplastantes. Aparte, pues, ¿cómo se iba a defender? Primero fue el testimonio, pues sí, digo, ¿sabes? Pues era su lado narcisista, ¿no? Sí, Donde quería. se creía bien chingón. Sí. Primero fue el testimonio de Anita Neary, que lo señaló como el hombre que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo, que fue aquí ya donde, Richard Subiron, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levi coincidían con la dentadura de Bondi. Testigos a cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a Louise Bondi. Louise Bondi era su mamá. Bondi lloró Bondi lloró durante el testimonio de su madre, que esta fue se dice, una rara muestra de emoción real, que no sabemos si fue real. Al jurado le fue permitido escuchar los detalles del secuestro de Rock. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bondi afirmó ser una víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levi y Margaret Bowman. Aquí hay que tomar en cuenta que hay estados en Estados Unidos que no tienen pena de muerte y hay estados que sí la tienen. En este caso, por lo que hizo, Ted Bundy mató en varios estados. En 6 estados. Entonces al final del día, en alguno le iba a tocar. O sea, pero fíjate Pues claro. que hay algo aquí bien interesante. Digo, no lo tengo aquí en el guión, pero en este libro de... Ay, en este... Sí, así de, en este libro de Mindhunter, de John Douglas, hay algo muy que me parece bastante importante. No, en el de Asesinos en Serie de Robert Ressler, él dice precisamente que le sale más caro al Estado ejecutar a una persona en la silla eléctrica, porque es un, dice él, un desperdicio de recursos económicos porque es algo muy caro, que aprender de ellos. Para él, o sea, digo, para él como estudioso o académico, digamos, del FBI, para él es más valioso, digo, que un asesino en serie esté vivo, digo, obviamente enjaulado, para poder aprender cómo es pues, su comportamiento, poder hacer estudios, estudiarlos y demás, porque como él se dedicó mucho a gran parte a entrevistar criminales y aprender de ellos, él decía, es que esto es muy caro, esto le sale muy caro al Estado o al gobierno, pero entiendo esa parte de que al momento de ejecutarlo, mucha gente o las víctimas, las familiares de las víctimas puedan ver cómo lo ejecutas para tener ese cierre o ese duelo de que la persona que les hizo daño pues esté ahí. Sí, sí, hizo justicia. Exactamente. Entonces dice, yo entiendo esa parte, pero es mejor estudiarlos para aprender, pues, por qué, no tanto los por qué son, pero motivaciones por cuestiones generales, pero precisamente para poder, a lo mejor en algún momento, pues, darnos cuenta o tener más cuidado o poder analizar mejor una escena del crimen. Muchas cosas, ¿no? O sea, hacer una perfilación de un criminal en función de pues estos estudios que se van haciendo, ¿no? De los asesinos. Pues sí, se podría estudiar por unos años, pero ya después, pues... Sí, sí, claro. O sea, digo, vaya, es el... Ay, es el punto de vista que él tiene. Pero sí, como dices, no vas a aprender todo de esa persona, pero sí, pues, cosas, algo, vaya. Porque pues al final del día, al día de hoy, ya que estamos más actualizados en cuanto a información, ya no tomas en cuenta muchas cosas que en su momento se tomaron en cuenta. O sea, porque pues ya están desactualizadas. Y eso pasa con muchas cosas en cuestiones de estudios de la salud. Bueno, tú lo sabes más que yo. Por eso, pero ¿cuánto tiempo crees que se necesita para estudiar a una persona así? Él habla pues de no ejecutarlos. O sea, no es que, insisto, no O es sea, que, tenerlos sí, ahí a como la un criminal, expectativa. no encerrados pues de cadena perpetua. Sí, 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 o sea, sin salir, pero por si se requiere.
No, para que tengas oportunidad o tenga la oportunidad la gente académica de estudiarlos. Por eso, pero los puedes estudiar 5, 10 años, Es que todavía pero al día de después hoy, de eso, es que al día de hoy todavía hay gente que cree, yo también creo en parte, digo, no estoy al 100% en ese lado, pero sí creo que en parte, digo, hay mucha información, pero también hay mucha desinformación del tema, pero todavía al día de hoy hay gente, criminólogos o psiquiatras o psicólogos que van a entrevistar criminales a la cárcel o van a entrevistar asesinos en serie a la cárcel. La misma Viejitas, mucha gente va a entrevistarla. Precisamente por, bueno, en parte de periodistas, pues por morbo y lo que quieras, ujú, o escritores, pero eh, en parte pues para comprender en su momento qué pasó, ¿no? Pero pues bueno, al final pues sí lo mataron, ¿no? Me sacó la garganta. Pero como que creo que ya se nos acabó el tiempo. Ay, oye, sí, hablamos un ratito, ¿eh? te interrumpí mucho, ¿verdad? No, para nada. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Tenía 42 años. Qué interesante, ¿no? O sea, vaya, que fuera de la norma, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues sí, digo, fuera de la norma porque no toda la gente está mate y mate, ¿no? Es algo fuera de la norma. O sea, es un comportamiento fuera de la norma, el que él tenía. No, claro, para mal. Ah, no, sí, claro, sí, no, no, por supuesto. Pero bueno, ¿algo más que agregar de Ted Bundy? Algo que... Pues yo sabía que lo había delatado la novia, Ah, sí, que esta Mary... dieron con él porque ella dijo que las características que buscaban del asesino era su novio y que ella había sido violentada por él también, incluso la hija de ella. ajá. Sí, porque sí dije Bueno, Marianne... no tuvo así la niña una cosa de una violación como tal, pero este hombre sí tuvo ahí, ella refiere dos detalles ahí, sexuales que el hombre Que se le hicieron como de qué pedo. Sí, de hecho él... tuvo impropios. Entonces, a pesar de que era, entre comillas, funcional porque vivía con una pareja y todo, ujú, sí tenía sus rasgos violentos ahí, claro. que obviamente pues la que los conocía era la pareja, ¿no? Ujú. Meg Anders era la que en su momento era su novia que tenía una hija precisamente. Y, y ella habló pues para decir, oigan, habló de manera anónima entre comillas, ¿no? Y y esa parte a mí me parece como bien, siempre me ha parecido, muy extraña de los asesinos en serie. O sea, esa escisión de personalidad, en ciertos, que todos lo tenemos, o sea, todos nos comportamos distinto en todos lados, es parte del ser humano, ¿no? El llevar esa máscara de personalidad en cada área de tu vida, es normal. Pero este extremo o esta polarización de personalidad de un asesino en serie que asesina a alguien tan brutalmente y que aparte puede llevar una vida de familia, a mí se me hace muy extraño, muy raro, no sé. Y digo, Ted Bundy no es el único, BTK que hablaremos en otro episodio, que él tenía familia, hijos y todo, y esposa, y pertenecía a la iglesia y todo, que era un asesino brutal, que lo capturaron ya de viejito también. También dices, ¿cómo? O sea, es algo que se me hace muy extraño. Es muy raro. O sea, el hecho de que puedas polarizar esa parte de ti, dicen este psicólogo, psicoanalista, ay, se me fue el nombre. Ay, el bien conocido, dice, se me fue el nombre. Pero él habla de esta zona de la sombra en la cual necesitas un escape para no explotar, vaya, de alguna forma.
Y esa zona de la sombra que polariza la personalidad es donde tú puedes, se dice, digo, la teoría de él, que si no logras tener un escape en tu vida diaria, o sea, un equilibrio, digamos, entre las áreas de tu vida, puedes llegar a desarrollar otra personalidad que se le llama la personalidad de la sombra, y que es esa personalidad la que puede hacer otro tipo de cosas fuera de la norma que no son necesariamente buenas. Se me fue el pinche nombre. Pero bueno, sí es un psicoanalista popularcito, que no es de los que más sigo en cuanto a teorías, pero se me fue el nombre. El que hizo los arquetipos, el que también tiene la teoría de los arquetipos, la conciencia colectiva. Maldita sea. Lo voy a poner en las notas ahí cuando publique el episodio. Pero bueno, ¿algo más que agregar de Ted Bundy? ¿Algo que quieras ahí compartir? Pues bueno, nos despedimos. ¿Quieres proporcionar tus redes sociales? ¿Quieres dar algún aviso, algún anuncio? ¿No? Pues bueno, gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron del episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, denle me gusta. En maldita sea, ya le pegué aquí. En Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Compartan con sus amigos, compartan con su familia, compartan con los del trabajo, compartan con el perro, el gato y quien quiera escuchar. Y pueden escribir argumentosincómodospodcast@gmail.com y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.